el cuerpo roto. Y él le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Con estas palabras, Cristo, colgado en la cruz, pronunció una de las declaraciones más impactantes de toda la Escritura. Pero, ¿qué ocurrió realmente allí? Muchos conocemos la historia, un hombre condenado a muerte por los romanos, un sufrimiento indescriptible, y una muerte brutal. Sin embargo, el misterio de la cruz va mucho más allá de una simple ejecución. La imagen de Jesús clavado, su cuerpo desangrándose, es solo la superficie de un acontecimiento que encierra profundidades insondables. Primero, pensemos en el sufrimiento físico. Imagina el dolor de ser clavado a una cruz de madera, el peso del cuerpo tirando de las muñecas y los pies, el esfuerzo por respirar mientras el torso se colapsa hacia adelante, presionando los pulmones. Pero lo que la mayoría de las personas no sabe, lo que no podemos ver a simple vista, es que esa agonía tenía un propósito mucho más grande que la simple tortura. La cruz no solo representaba el tormento físico, sino que era el lugar donde el poder del pecado, la muerte y el mal se enfrentaban directamente con el amor y la justicia de Dios. Ahora, pongámonos en los zapatos de los discípulos, de aquellos que seguían a Jesús con devoción. Ellos vieron a su Maestro, al hombre que había sanado enfermos, resucitado muertos, dado vista a ciegos, y hablado de un reino donde la justicia y la paz reinarían. ¿Cómo podían entender lo que estaba sucediendo? De repente, el hombre que habían considerado el Mesías, el Hijo de Dios, estaba siendo derrotado, humillado, expuesto. Y sin embargo, esa aparente derrota era la victoria más grande que el mundo jamás conocería. El mismo Jesús que había caminado entre ellos ahora se encontraba en el centro de un mundo caótico, con el peso de toda la maldad humana descansando sobre él. La cruz no era solo un instrumento de tortura, era un símbolo de lo que estaba a punto de ocurrir. En esa hora oscura, algo mucho más profundo estaba en juego. Cada golpe, cada insulto, cada gota de sangre derramada estaba cumpliendo una promesa antigua, una promesa que no entendemos completamente hasta que analizamos las Escrituras con un ojo más atento. Pero para los que miran solo lo que está a la vista, la cruz es simplemente un punto final. Para los que miran con los ojos del Espíritu, es el principio de un misterio que cambiaría el curso de la historia. Lo que se está desarrollando ante nosotros es un acto cósmico, una batalla espiritual que trasciende el tiempo y el espacio. Un sacrificio tan grande que el cielo y la tierra temblarían ante su poder. En ese momento, la humanidad no solo estaba siendo testigo de la muerte de un hombre, sino de algo mucho más profundo, algo que tocaría el corazón de todos los seres humanos a lo largo de los siglos. ¿Qué sucedió en la cruz? Más de lo que cualquier ser humano podría haber imaginado. La batalla no era solo física, era espiritual. Y esa batalla está comenzando a revelarse. La oscuridad que cubrió la tierra. Y a partir de la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. La oscuridad que se extendió sobre la tierra durante las últimas horas de Jesús en la cruz no fue un simple fenómeno natural. No fue un eclipse ni una mera coincidencia atmosférica. Esta oscuridad estaba cargada de un simbolismo profundo y de un mensaje que resuena a través de los siglos. Imagina por un momento el silencio absoluto que debió haberse hecho en ese día. La luz del sol, que normalmente da vida y claridad, se desvaneció por completo, sumiendo al mundo en una penumbra aterradora. No solo era un signo en el cielo, era una señal de lo que ocurría en el plano espiritual. Durante esa oscuridad, lo que estaba sucediendo era mucho más grande que la muerte física de un hombre. En esa hora, el pecado de la humanidad estaba siendo confrontado cara a cara con el sacrificio de un cordero sin mancha. La cruz no era solo un lugar de dolor físico, sino el epicentro de una batalla espiritual que definía el destino de todos los seres humanos. ¿Qué significaba esa oscuridad? Para los que estaban cerca de la cruz, probablemente fue un presagio de algo siniestro, un indicio de que todo lo que veían, todo lo que experimentaban, era mucho más que un simple castigo. Las escrituras antiguas hablaban de la oscuridad como una señal de juicio, como una manifestación de la separación de Dios. Y en este caso,
esa oscuridad representaba más que un castigo físico, era el juicio divino sobre el pecado, una condena que recaía sobre aquel que, sin haber pecado, estaba tomando el lugar de la humanidad. La verdadera tragedia de la cruz no era solo la muerte de Jesús, sino que en ese preciso momento, el Hijo de Dios se encontraba separándose del Padre. Durante esos 3 días, Jesús experimentó la máxima angustia espiritual, la completa distancia entre él y el Padre, algo que jamás había conocido. En ese momento de oscuridad, Jesús se convirtió en la representación viva de todo lo que nos separa de Dios, el pecado, la maldad, la rebelión. La separación que Jesús experimentó en la cruz fue algo que nunca podremos comprender completamente. En un instante, el Creador del universo, que había disfrutado de una relación perfecta con el Padre desde la eternidad, fue sometido a la angustia de la separación. En las Escrituras, el pecado siempre ha sido visto como lo que provoca la ruptura entre el ser humano y Dios. Desde el principio, en el Edén, la humanidad eligió apartarse de la luz para caminar en la oscuridad del pecado. Y ahora, ese mismo pecado que había comenzado en el jardín estaba siendo cargado sobre Jesús. La oscuridad, entonces, es más que una metáfora. Es el reflejo del peso del pecado del mundo sobre los hombros de Cristo. En esa oscuridad, Él no solo sufrió por los pecados del pueblo de Israel o de sus seguidores inmediatos, sino por toda la humanidad. La cruz era un intercambio, un lugar donde la justicia y la misericordia se encontraban de manera inexplicable. La justicia exigía un precio, y ese precio era la muerte. Pero la misericordia, en un acto indescriptible, estaba ofreciendo una oportunidad de salvación para todos los que creyeran. Y en esa oscuridad, las sombras del pecado, la muerte y el infierno parecían tomar el control. Sin embargo, no todo estaba perdido. La oscuridad era, en realidad, una de las últimas piezas del rompecabezas de la redención. La victoria de Cristo en la cruz no era obvia en ese momento. De hecho, para los observadores de ese día, la cruz parecía ser la derrota definitiva del bien. Pero ese velo de oscuridad también estaba a punto de ser rasgado, y la luz de la resurrección, aún sin ser visible, comenzaba a asomarse en el horizonte. Lo que realmente sucedió en la cruz fue un acto de reconciliación cósmica, una reconciliación que solo podría entenderse cuando la oscuridad se disipara y la luz de la verdad brillara más intensamente que nunca. Pero antes de eso, la oscuridad debía cubrir la tierra, el pecado debía ser enfrentado en toda su magnitud, y la justicia debía ser cumplida. Y fue en ese preciso momento, bajo la sombra de la cruz, cuando el destino de la humanidad comenzó a cambiar para siempre. El velo del templo rasgado. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. En medio de la oscuridad, de ese momento lleno de angustia y misterio, se produjo un acontecimiento inesperado, un fenómeno que, en su simbolismo, alteraría el curso de la historia de la humanidad. Mientras Jesús exhalaba su último suspiro, el velo del templo, ese pesado y grueso tejido que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó en 2. Y no fue una rasgadura cualquiera, la ruptura fue de arriba a abajo, como si una mano invisible y divina lo hubiera desgarrado desde lo más alto del cielo. Este acto no fue meramente un incidente aislado ni una curiosidad histórica. El velo representaba algo mucho más profundo, algo fundamental para comprender lo que estaba sucediendo en la cruz. En el templo de Jerusalén, el velo separaba el lugar de la presencia más directa de Dios, el lugar santísimo, de todo lo demás. Nadie podía entrar allí, excepto el sumo sacerdote, y solo una vez al año, en el día de la expiación. Este velo era el recordatorio físico de la separación que existía entre un Dios santo y un pueblo pecador. El velo no solo simbolizaba una barrera física, sino también una barrera espiritual, un recordatorio de la distancia insalvable entre la humanidad y la perfección divina. El hecho de que este velo se rasgara en ese preciso momento tenía una implicación trascendental. Jesús, al entregar su vida en la cruz, estaba haciendo posible lo imposible. Estaba eliminando la barrera entre el hombre y Dios. Lo que comenzó como un acto de sacrificio personal y físico se estaba convirtiendo en una reconciliación cósmica.
La separación que había comenzado con el pecado de Adán y que había sido perpetuada por miles de años de sacrificios rituales, normas y leyes, estaba a punto de ser anulada. Al rasgarse el velo, Dios estaba declarando algo radical: ya no era necesario un mediador humano para acercarse a su presencia. Ya no eran necesarios los sacrificios de animales ni los rituales de purificación. El Cordero de Dios, ese sacrificio perfecto y eterno, había sido ofrecido en la cruz. A través de él, y solo a través de él, cualquier persona podría ahora acercarse a Dios sin temor ni distancia. La puerta que había estado cerrada por siglos, esa que representaba la santidad inalcanzable de Dios, se había abierto de par en par. Este acto no solo fue un testimonio de la victoria de Cristo, sino una demostración de su divinidad. Al rasgarse el velo, el cielo estaba dando su firma sobre el sacrificio de Jesús. El Hijo de Dios no había sido simplemente un mártir, él había cumplido el propósito para el cual había venido al mundo. El pecado ya no tendría la última palabra. La muerte ya no sería la palabra final. El perdón, la reconciliación, la vida eterna, todo eso estaba disponible ahora para el ser humano que se acercara con fe y arrepentimiento. La muerte de Jesús fue, entonces, una victoria, aunque en ese momento pareciera todo lo contrario. Los discípulos, las mujeres que lloraban al pie de la cruz, los fariseos que habían conspirado en su contra, no comprendían la magnitud de lo que realmente estaba ocurriendo. La resurrección aún no había llegado, pero esa rasgadura en el velo ya estaba anticipando lo que vendría: un nuevo pacto, uno no basado en la ley, sino en la gracia, en el sacrificio perfecto de Cristo. Este rasgón en el templo también marcaba el final de una era. El sistema sacrificial judío, que había sido el medio para tratar con el pecado durante siglos, había llegado a su fin. Jesús había venido a ser el sacrificio definitivo, el cordero inmolado por la salvación de todos. Y con la destrucción de ese velo, Dios estaba diciendo a toda la humanidad: ya no hay más barreras entre ustedes y yo. La reconciliación ha sido alcanzada. Lo que sucedió en la cruz, por lo tanto, no solo fue un acto de amor personal por la humanidad, sino el cumplimiento de un plan divino que había comenzado mucho antes. A través de la muerte de Jesús, la historia misma se dividió en dos. Lo viejo pasaba, y lo nuevo, lo eterno, comenzaba a manifestarse. Con la rasgadura del velo, Dios estaba declarando a cada hombre y mujer que, a partir de ese momento, podían acercarse con confianza a su presencia. La cruz, con su sacrificio inmenso, había abierto una puerta que nadie podría cerrar. La última palabra: consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Es difícil imaginar lo que deben haber sentido los presentes en la cruz cuando escucharon esas palabras: consumado es. Para muchos, esas tres palabras debieron sonar como un susurro final, un último suspiro de un hombre agotado, moribundo. Pero lo que Jesús estaba diciendo en ese momento era mucho más que una resignación ante la muerte. Consumado es no era una rendición, sino una declaración de victoria. El sacrificio estaba completo. El propósito de su venida, la razón de su sufrimiento, todo lo que había llevado a ese punto culminante en la historia de la humanidad, había alcanzado su fin. Esas palabras, consumado es, resonaron como un eco en el cielo y la tierra, un eco que anunciaba la finalización de algo mucho más grande que el sufrimiento de un hombre. El término consumado es cargado de significado. En su contexto original, tiene la connotación de completado, terminado o llevado a cabo. Para Jesús, esa frase significaba que el trabajo de redención había sido llevado a su plenitud. Cada promesa dada desde el principio de la creación hasta el último profeta había sido cumplida en ese instante. La justicia que se requería por el pecado de la humanidad había sido satisfecha. No quedaba deuda alguna. El precio del pecado, tan alto como era, había sido pagado por completo. En la cultura judía, los sacrificios del templo requerían que la víctima fuera completamente sacrificada, sin dejar nada. En un sentido espiritual,
Jesús estaba diciendo que él mismo había sido esa víctima perfecta, sin defecto ni mancha, que había sido entregada por el pecado de todos. Él no solo vino a enseñar o a realizar milagros, sino que vino con la misión precisa de ser ese sacrificio final y definitivo. El Cordero de Dios, como se le había llamado, había sido inmolado y ya no había necesidad de más sacrificios. En ese preciso momento, el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento se volvía obsoleto. Durante siglos, los sacerdotes habían ofrecido corderos, bueyes, palomas y otros animales para expiar los pecados del pueblo, pero todo eso apuntaba hacia esta realidad, que un sacrificio definitivo, uno que no necesitara repetirse jamás, estaba siendo realizado. Y ese sacrificio era Jesús, el Hijo de Dios, quien no solo ofreció su vida en el altar de la cruz, sino que lo hizo por amor, por una humanidad que ni siquiera entendía la magnitud de lo que ocurría. El consumado no era solo un acto de cumplimiento de la ley, era el cumplimiento de la ley del amor. Jesús no estaba muriendo por sus propios pecados. Él no tenía pecado. Él estaba muriendo por los pecados del mundo. La justicia divina, que exigía una paga, y la misericordia divina, que ofrecía el perdón, se encontraron en ese instante. Esa palabra era una afirmación de que todo el sacrificio había sido aceptado por el Padre. La reconciliación entre Dios y la humanidad había sido realizada. Al decir consumado es, Jesús también estaba señalando el fin de una era. Había llegado el momento de la transición de la ley a la gracia. La pesada carga de los mandamientos y las ceremonias rituales había sido reemplazada por la libertad de la gracia que se ofrece a todos, no por sus obras, sino por el sacrificio de Cristo. Los que antes se sentían distantes de Dios, incapaces de acercarse debido a su pecado, ahora podían acercarse con valentía al trono de la gracia. Ya no había que temer a la condena, Jesús había tomado esa condena sobre sí mismo. Esa frase, consumado es, también marca el final de la lucha. No era solo un punto final a la misión de Jesús, sino el final de la guerra entre el bien y el mal. El sacrificio de Jesús era el clímax de una batalla espiritual que había comenzado mucho antes de ese día. Aunque en el momento parecía que la muerte había ganado, en realidad, era la mayor victoria. Jesús estaba tomando sobre sí mismo todo el peso del mal, y al hacerlo, lo destruía para siempre. La serpiente había herido al talón, pero el talón había aplastado la cabeza de la serpiente. Y ahora, al ver la cruz, ya no estamos simplemente observando la agonía de un hombre. Estamos viendo la victoria sobre el pecado y la muerte. Al morir en la cruz, Jesús estaba venciendo la oscuridad, el pecado y la condena. Lo que parecía un final trágico era en realidad el comienzo de una nueva vida, de una nueva humanidad, redimida por su sangre. En esos últimos momentos, mientras sus fuerzas se desvanecían y su vida se deslizaba lentamente, Jesús no estaba simplemente pronunciando su despedida, él estaba anunciando la consumación de la obra de salvación. Nada más quedaba por hacer. Todo estaba cumplido. La cruz, que había sido diseñada para ser un instrumento de humillación y muerte, se convirtió en un trono de victoria, desde donde Cristo gobernaría el destino de la humanidad. La reacción del centurión y el mundo temblando. Cuando el centurión y los que con él estaban guardando a Jesús vieron el terremoto y las cosas que sucedían, temieron en gran manera, diciendo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. El final de la vida de Jesús en la cruz no fue solo un momento de transición espiritual para la humanidad, sino también un evento cósmico que alteró la creación misma. En el momento de su muerte, algo más que un hombre entregaba su vida, la naturaleza misma reaccionaba ante la magnitud del sacrificio. Un terremoto, violento y perturbador, sacudió la tierra. Las rocas se partieron, la tierra tembló, y el sol se oscureció. Cada uno de estos fenómenos naturales era, de alguna manera, un reflejo de lo que estaba sucediendo en el plano espiritual. Pero más allá de estos prodigios, la reacción más significativa fue la de un hombre que, hasta ese momento, había sido un espectador indiferente de la tragedia que se desarrollaba ante él. El centurión romano, un soldado endurecido por la violencia y la muerte, había sido parte de la guardia que vigilaba a Jesús.
Este hombre probablemente había visto muchos hombres morir en la cruz antes. La crucifixión era un castigo común en el Imperio Romano, un recordatorio brutal del poder y control de Roma sobre las naciones sometidas. Pero lo que vio esa tarde fue algo que desafió todo lo que había aprendido sobre la naturaleza humana, sobre la vida y la muerte. La oscuridad, el terremoto, el rasgado del velo del templo, y la manera en que Jesús entregó su espíritu, transformaron lo que había sido un simple acto de ejecución en algo completamente inesperado. El centurión y sus hombres no estaban en Jerusalén por razones espirituales. Ellos no esperaban que la crucifixión de un hombre tuviera algún impacto más allá de su cumplimiento con el deber. Sin embargo, los eventos que se desataron ante sus ojos fueron tan poderosos que incluso un hombre de guerra, acostumbrado a las batallas y a la muerte, no pudo evitar sentirse sobrecogido. El terremoto fue un recordatorio físico de que algo trascendental estaba ocurriendo, algo más allá de su comprensión, algo que no podían ignorar. Las rocas se partían como si la misma tierra estuviera reaccionando a la muerte de aquel hombre en la cruz. Y en ese instante de revelación, el centurión, un hombre de convicciones rígidas y probablemente de gran resistencia emocional, se encontró diciendo palabras que marcarían el inicio de un nuevo entendimiento: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Este momento es tan significativo porque refleja la verdad que, en el fondo, todos los seres humanos deben enfrentar cuando se encuentran ante la cruz. El reconocimiento del centurión no fue solo un acto de observación de los hechos a su alrededor, fue una transformación interna. Aquella figura crucificada, que había sido maltratada, ultrajada y asesinada, era, en realidad, el Hijo de Dios. Ese simple, brutal y aparentemente humillante acto de morir en la cruz, era la manifestación de lo divino en medio de la humillación. Este hombre, que probablemente había participado en muchas ejecuciones, ahora estaba viendo algo completamente distinto: la vida de Dios entregándose por la humanidad. Y al hacerlo, Jesús no solo aceptaba el dolor físico, sino que estaba enfrentando la condena del pecado del mundo entero. Lo que ocurre en la cruz no es solo el sacrificio de un hombre, es la respuesta a la tragedia humana. El centurión vio en ese momento lo que muchos aún se resisten a ver. Él reconoció algo que va más allá de las apariencias: un hombre que muere de manera tan brutal y tan aparente derrota, es en realidad el Rey, el Hijo de Dios. Esta revelación fue tan profunda que alteró el corazón de un hombre de guerra, un hombre acostumbrado a ver la muerte como parte de su día a día. Este testimonio del centurión tiene una resonancia eterna. Es un recordatorio de que la cruz de Cristo revela la verdadera identidad de Jesús, no como un líder revolucionario o un profeta más, sino como el Hijo de Dios. La naturaleza de su sacrificio, tan profunda y tan trascendental, fue más allá de lo que cualquier ser humano podría haber entendido. La creación misma tembló ante su sacrificio, y un hombre sin fe se postró ante la majestad del sacrificio divino. El terremoto y las reacciones del centurión son solo un reflejo de cómo el mundo entero está involucrado en este evento. No era solo un hombre muriendo, sino el momento culminante de toda la historia humana. En ese momento, todo lo que era conocido y lo que era por venir se encontraba ante una revelación divina. Jesús no solo estaba muriendo como un hombre inocente, sino como el Hijo de Dios, el único que podía reconciliar la humanidad con su Creador. Y este reconocimiento no se limitó a un solo individuo. De hecho, todos los testigos de este momento se verían confrontados con la misma realidad. La muerte que abrió las tumbas. Y he aquí, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Entre los eventos más misteriosos que rodean la muerte de Jesús, hay uno que a menudo pasa desapercibido, pero cuya revelación es tan impactante como cualquier otro milagro ocurrido en la cruz. Justo en el momento en que Jesús entregó su vida, en medio del terremoto y la oscuridad, las tumbas de Jerusalén se abrieron. Los muertos, aquellos que habían muerto en la fe, resucitaron y caminaron por la ciudad, apareciendo ante muchas personas. Este fenómeno, por más asombroso que parezca, no es solo una rareza en los relatos de la crucifixión, es una proclamación de que lo que estaba sucediendo en ese momento trascendía la muerte misma.
Los sepulcros se abrieron, pero no fue un simple fenómeno geológico o un acto natural de la tierra. Fue un acto de la mano de Dios, que al mismo tiempo que separaba el velo en el templo, también estaba anunciando que la muerte había perdido su poder. Los cuerpos de aquellos santos, que durante generaciones habían esperado la venida del Mesías, se levantaron de entre los muertos, y en su resurrección, el mensaje era claro: la muerte había sido vencida. Lo que hasta ese momento había sido la consecuencia inevitable del pecado, el fin de toda vida, ya no tendría la última palabra. Al principio, esto parece un milagro aislado, algo que podría pasar desapercibido al ser narrado junto a los otros eventos sobrenaturales ocurridos en la cruz. Pero en realidad, este levantamiento de los muertos es un poderoso testimonio de la victoria de Cristo sobre la muerte. En el mismo momento en que Jesús moría, la muerte comenzó a perder su dominio. No solo a través de su sacrificio personal, sino de manera visible y tangible, la fuerza de la muerte fue quebrantada. Este milagro es una declaración de lo que estaba por venir: la resurrección de Jesús sería el primer paso en la resurrección general de los muertos. Las tumbas que se abren representan algo mucho más grande que la simple resurrección de algunos santos. Están anunciando que el orden de la creación, alterado desde la caída de Adán, estaba siendo restaurado. La redención que comenzó con la cruz se expandía a través de todos los dominios de la creación. Los muertos en Cristo no solo estaban regresando a la vida temporalmente, sino que su resurrección es una especie de primicia de lo que todos los creyentes experimentarían cuando la victoria final sobre el pecado y la muerte se haga plenamente evidente. Este evento también resalta el poder de Cristo como el de primogénito de los muertos, Colosenses capítulo 1 versículo 18. Él no solo es el primero en resucitar para nunca más morir, sino que a través de su sacrificio en la cruz, abre el camino para que todos los que creen en él puedan tener vida, aun después de la muerte. La resurrección de estos santos es solo el principio de una cadena de eventos que culminará en la resurrección de todos los muertos, los justos y los injustos. De alguna manera, este acto de resurrección temprana sirve como un anticipo, un adelanto de la victoria definitiva de Cristo sobre la muerte, que será completada cuando Él regrese en gloria. Lo más impactante de este milagro es que aquellos que resucitaron no permanecieron en sus tumbas. No solo volvieron a la vida, sino que vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Esto es importante porque muestra que la resurrección no es solo un acto que cambia la vida de los individuos, sino que tiene un impacto en la comunidad. La resurrección de Jesús y la victoria sobre la muerte no solo afecta a los individuos, sino que transforma la ciudad, la comunidad, y eventualmente, el mundo entero. La vida de los resucitados se convierte en un testimonio visible de lo que ha sucedido. La promesa de resurrección no es algo que se guarda para un futuro lejano, sino algo que ya comenzó a manifestarse en ese preciso instante. De alguna manera, estos primeros frutos de la resurrección son un adelanto de la gloria venidera. El apóstol Pablo se referiría a Cristo como las primicias de los que resucitarán, 1 Corintios capítulo 15 versículo 20, y aquí, en este mismo momento en la cruz, ya vemos esa promesa en acción. La muerte ha sido derrotada no solo por Cristo, sino también en aquellos que, por la fe, han muerto con Él y en Él. La resurrección es una obra colectiva de restauración, no solo Cristo vence, sino que todos aquellos que están en Él también tienen la esperanza de la victoria final sobre la muerte. Este acontecimiento, tan breve en su descripción, nos habla de una verdad profunda: lo que sucedió en la cruz fue más que la muerte de un hombre, más que la salvación individual de las almas, fue el principio de la restauración de toda la creación. La cruz abrió las puertas no solo de la salvación espiritual, sino de la restauración física, de la resurrección de los muertos, y de la creación misma. En la muerte de Cristo, la redención alcanza toda la historia, toda la naturaleza, y toda la humanidad. La resurrección de los santos fue la primera señal de una obra aún mayor, de un nuevo cielo y una nueva tierra que serían revelados al final. El silencio del sábado, el día después de la cruz. Y cuando llegó la tarde, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también era discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo.
El día después de la muerte de Jesús fue un día de silencio. Después de toda la violencia, el sufrimiento, los terremotos, las sombras, y la asombrosa resurrección de algunos santos, la ciudad de Jerusalén quedó sumida en un estado de quietud y desconcierto. No había risas, no había celebraciones. El cuerpo de Jesús colgaba de una cruz vacía, y aunque la muerte había tenido su último acto de protagonismo, la vida parecía haber quedado suspendida. Ese sábado, conocido como el Gran Sábado, fue un día de confusión y miedo, pero también de reflexión profunda. Es fascinante pensar en cómo la muerte de Jesús, que había sido tan pública, tan ruidosa, tan llena de fenómenos sobrenaturales, fue seguida por un día tan callado. La cruz había dejado de ser solo un instrumento de ejecución, ahora se había convertido en el centro de todo el universo, el lugar donde las fuerzas del bien y el mal se habían enfrentado. Pero después de ese último suspiro, después de que la tierra temblara y el velo del templo se rasgara, la paz parecía haber retornado, aunque de manera tensa y desconcertante. Los discípulos de Jesús se habían dispersado. Los mismos que habían caminado con él, que habían visto sus milagros y escuchado sus enseñanzas, ahora se encontraban aterrados, escondidos, llenos de dudas. La cruz había sembrado un vacío profundo en sus corazones. Nadie esperaba que algo tan inesperado sucediera. Ellos, que esperaban que Jesús fuera el Mesías que liberara a Israel del yugo romano, no podían comprender cómo el Mesías podía morir. No podían entender que su muerte no solo era el final de un ministerio, sino el comienzo de algo mucho más grande. En este día sombrío, un hombre llamado José de Arimatea, un miembro respetado del Sanedrín, se atrevió a dar el paso de tomar el cuerpo de Jesús. Era un acto arriesgado. Muchos de los que seguían a Jesús se habían mantenido en secreto, temiendo las consecuencias de asociarse con él abiertamente. José no era uno de los apóstoles principales, pero su fe en Jesús era genuina. Con valentía, fue ante Pilato, el gobernador romano, y pidió el cuerpo de Jesús. Este gesto, aparentemente simple, tiene una gran carga simbólica. Jesús había sido despojado de todo, de su ropa, de su dignidad, de su vida. Y ahora su cuerpo, ese cuerpo que había sido crucificado como un criminal, sería tratado con dignidad. José lo bajó de la cruz y lo envolvió en un lienzo limpio, preparándolo para el entierro. Este acto de sepultura, que parecía el último signo de respeto por un hombre muerto, marcaba, en realidad, el principio de una nueva esperanza. José colocó el cuerpo de Jesús en su propio sepulcro, un lugar que nunca había sido usado, una tumba destinada para él mismo. En ese momento, los discípulos no sabían que esa tumba no sería más que un paso hacia la resurrección. Aquel día de silencio, aquel sábado de descanso, estaba destinado a ser solo un breve interludio antes de la gloriosa victoria sobre la muerte. La tumba de Jesús, aunque cerrada y sellada con una piedra, no podía contener lo que él había iniciado en la cruz. Lo que parecía el final del camino para los discípulos, lo que parecía la derrota de todo lo que Jesús había prometido, era solo una pausa, un intervalo temporal antes del gran acontecimiento que transformaría para siempre la historia de la humanidad. Mientras el sol se ponía y la oscuridad cubría la tierra, lo que muchos no sabían era que la semilla de la vida eterna ya estaba siendo plantada en ese sepulcro sellado. En medio de este silencio, las fuerzas espirituales seguían en movimiento. Jesús había proclamado que todo estaba consumado, pero el cumplimiento total de esa declaración aún estaba por verse. El sábado era el último día del viejo pacto, el último día del sufrimiento y la separación. El domingo de resurrección, cuando el sol brillara de nuevo, marcaría el inicio de un nuevo comienzo, un comienzo que ningún poder, humano o espiritual, podría detener. El día de descanso no fue solo una pausa física, fue un recordatorio de que todo lo que había sucedido tenía un propósito eterno. Jesús había cumplido la misión que vino a realizar. Los discípulos, aunque en el dolor y el desconcierto, no podían ver que algo monumental estaba a punto de suceder. El gran sábado, como el día después de la tormenta, estaba cargado de una quietud que precedía a la irrupción de la gloria. Ese día de descanso, esa espera, ese silencio,
fue un espacio entre la muerte y la vida, entre el sufrimiento y la victoria. Fue un día de preparación para lo que vendría, la resurrección de Jesús, la confirmación de su divinidad y la derrota definitiva de la muerte. Pero, por ahora, solo quedaba esperar en el silencio, sabiendo que el Dios que había muerto en la cruz, también iba a resucitar, trayendo consigo la vida para todos los que creyeran. La resurrección, el triunfo final sobre la muerte. Y he aquí, un gran terremoto aconteció, porque un ángel del Señor descendió del cielo y, acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. La quietud del sábado, tan pesada, tan impregnada de incertidumbre, se rompió de repente. El sol comenzaba a asomarse tímidamente por el horizonte, y en ese preciso instante, la historia de la humanidad experimentó un cambio irreversible. Lo que había sido sellado y guardado en la oscuridad de una tumba, ahora se convertía en la luz y la esperanza para todos los seres humanos. Cuando las mujeres se acercaron al sepulcro al amanecer, lo que encontraron no fue un lugar de lamento, sino el sitio de la mayor victoria jamás ganada. La piedra que había sido colocada para sellar la tumba fue removida. El sepulcro estaba vacío. No había cuerpo. No había muerte. Solo quedaban las bandas de lino, las que antes habían envuelto el cuerpo de Jesús, testificando que algo sobrenatural había ocurrido. Un ángel, cuya presencia era tan brillante como un relámpago, se sentó sobre la piedra que había sido removida, como si estuviera proclamando con su postura la derrota de la muerte. Su aspecto no solo aterraba a los guardias romanos, quienes huyeron aterrados, sino que era un símbolo claro de que el poder del cielo había descendido para hacer posible lo imposible. Este ángel no solo venía a anunciar que Jesús había resucitado, él era la manifestación visible de una victoria celestial, una victoria que cambiaba para siempre el destino de la humanidad. La resurrección de Jesús no fue un acto aislado de poder, fue la culminación de todo lo que había sucedido en la cruz. La muerte, que parecía haber triunfado con su dolor y su oscuridad, ahora era vencida por el poder de la vida. Jesús, el Hijo de Dios, había vencido lo que nadie jamás había podido vencer, la muerte misma. Y esta victoria no fue solo para él, sino para todos aquellos que en él creyeran. Lo que había comenzado como una tragedia se convertía en el punto de partida de una nueva creación, de una nueva esperanza. El mensaje del ángel fue claro: no temáis, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Esas palabras fueron una proclamación de lo más radical que los seres humanos habían oído jamás. No solo era un milagro. No solo era una resurrección de un individuo. Era el cumplimiento de una promesa hecha a la humanidad desde el principio de los tiempos, que la muerte no tendría la última palabra. Jesús había muerto para redimir a la humanidad, pero ahora, al resucitar, se confirmaba que la vida eterna es posible para todos los que siguen su camino. La resurrección de Jesús inaugura una nueva era, una era en la que la muerte ya no es el final, sino solo una transición. Esa tumba vacía es un símbolo de lo que nos espera a todos. En Cristo, la muerte ha sido despojada de su poder. Jesús no solo derrotó a la muerte, sino que nos ofreció la victoria sobre ella, no como un futuro lejano, sino como una realidad presente. La resurrección era la respuesta a la pregunta que la humanidad había estado haciendo durante milenios: ¿es posible vencer la muerte? Y la respuesta fue clara: sí, es posible, porque en Cristo la muerte es derrotada. Para los discípulos, ese encuentro con el ángel y la tumba vacía fue el comienzo de una nueva visión. Ya no veían a Jesús solo como un maestro, un profeta o un líder político. Ahora veían en él al Mesías glorioso, el que había vencido el pecado y la muerte. Las mujeres, al recibir este mensaje, se apresuraron a contarles a los discípulos lo que había sucedido. Pero más allá de las palabras, fue la experiencia personal de la resurrección la que transformó sus vidas. Los discípulos, que antes habían huido por miedo, se convirtieron en los testigos valientes de esta resurrección, dispuestos a dar la vida por proclamar lo que sabían con certeza: Jesús vive.
El impacto de la resurrección no fue solo para ellos, sino para todos los que vinieron después. A lo largo de los siglos, el mensaje de la resurrección se ha expandido por el mundo, trayendo esperanza a millones de personas. La resurrección de Jesús establece el patrón para todos los creyentes, en él, no hay derrota final. La cruz, aunque brutal, no es el fin de la historia. La resurrección es la confirmación de que, aunque pasemos por momentos de oscuridad, siempre hay una luz que vence. En ese día de resurrección, el cielo y la tierra se unieron en una explosión de gloria. Jesús no solo venció la muerte, sino que nos dio la posibilidad de vivir en él. La promesa de vida eterna, que antes era solo un sueño lejano, se convirtió en una realidad accesible para todos. Aquella tumba vacía no solo marcaba el fin de la muerte, sino el comienzo de una vida nueva, una vida que continúa en nosotros, aquellos que creemos en él. El triunfo final de la cruz y la tumba vacía es el mensaje de esperanza más grande que el mundo haya conocido.